Hi everybody, this is Mike. In this video, I'm going to show you the best and most effective ways to learn a second language. Hola a todos, soy Mike. En este video les voy a enseñar las mejores y más eficaces formas para aprender un segundo idioma. Primero que todo, quiero recordarles que en la descripción de este video está el menú para que ustedes puedan saltar a las partes que quieran ver. Si se quieren saltar una parte, si les parece que de pronto hay partes que no necesitan mirar. Pero de antemano les recomiendo que vean todo el video, porque en todo el video hay información importante que conecta con el siguiente bloque de información y con lo que necesitamos como información para poder entender las mejores y más eficaces formas para aprender un segundo idioma. Antes de que comencemos, quiero leerles este artículo y quiero que les pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Achieving fluency in a second language within just 3 months is an ambitious goal and is generally considered unrealistic for most learners. Fluency implies a high level of proficiency in all language skills, including speaking, listening, reading, and writing, along with a deep understanding of grammar, vocabulary, and cultural nuances. Muy importante. Several factors contribute to the time it takes to become fluent in a second language, such as starting point, language complexity, learning environment, motivation, dedication, and effective learning strategies. Well, while it might be possible for some individuals to make significant progress within 3 months, achieving fluency in such a short time frame is rare and often requires intensive study, immersion, and favorable learning conditions. Moreover, fluency is a continuum, and what constitutes fluency can vary depending on individual goals and standards. Setting realistic and achievable language learning goals is essential for maintaining motivation and avoiding frustration. Instead of aiming for fluency in a short period, many language learners focus on making steady progress, building proficiency over time, and enjoying the journey of learning a new language. ¿Qué tal este artículo? Quisiera hacerles una pregunta y que ustedes en sus casas se respondan con honestidad. ¿Entendieron lo que les acabo de leer? ¿Qué tanto entendieron? ¿Qué tanto pudieron comprender de este artículo? A pesar de que cometí 2 errores leyendo por la rapidez en la que iba leyendo esto. Ahora, yo les quiero recordar primero que yo no soy un hablante nativo de inglés. Llevo 40 años estudiando, metiéndome con el idioma. Considero que tengo un nivel de fluidez alto. Puedo mantener una conversación y esta lectura la he hecho a una velocidad normal. No me he ido rápido, simplemente he ido a una velocidad normal a la cual una persona estaría, un hablante de alto nivel, estaría leyendo para sí mismo o para otra persona este tipo de textos. De nuevo la pregunta, ¿qué tanto han entendido? Si ustedes han entendido un 80% más, felicitaciones, están en muy buen nivel. Y están en un punto en el que básicamente el proceso de estudio requiere exposición constante, exposición a materiales escritos, a materiales auditivos y obviamente preferiblemente a conversación. Porque una cosa es que entiendan y otra cosa es que puedan mantener una conversación. Ese es un punto interesante. Ahora, si están por debajo del 80%, si ustedes dicen, la verdad es que no entendí mucho de lo que dijeron, entendí algunas partes o casi nada, no se preocupen, es normal tener este tipo de problemas. Ahora, cuando un hablante no nativo habla inglés o lee artículos en inglés, para nosotros, si somos de la misma nacionalidad de esa persona, tiende a ser más fácil entender, porque nosotros tenemos acento, tenemos ciertos dejes cuando estamos hablando, pero sigue siendo complejo. Así que esta primera parte, muy importante en el proceso que quiero traerles hoy en este video, su importancia radica en que entendamos primero que si no estamos en un buen nivel de escucha, si yo fuera a explicar todo este video o a darles clases de inglés solamente en inglés, va a ser muy frustrante para ustedes porque va a haber mucho que no van a entender y el proceso va a ser demorado. Así que con esto, primero ya hemos determinado qué tanto entienden o no, qué tan buen es el nivel que pueden ustedes tener en este momento, quienes están viendo el video, de su listening comprehension skills, sus habilidades de comprensión auditiva, y que entendamos
que si no tenemos un muy buen nivel, tener clases en inglés totalmente puede resultar frustrante. Ahora, nosotros, nuestro código lingüístico es el español, nuestro idioma nativo es el español. Así que durante mucho tiempo en el proceso de aprendizaje, las explicaciones que nosotros vamos a buscar en una clase de inglés, preferible que se hagan en español. Ahora, por supuesto, necesitamos exposición al idioma. Y hacia allá viene mucho de lo que hemos hablado en este artículo. Ahora, ¿qué es ser fluido? Cuando hablamos, fluidez, fluidez en un segundo idioma. Adquiera fluidez en un segundo idioma en 3 meses. Como dice en el artículo que les acabo de leer, es una meta bastante ambiciosa, demasiado ambiciosa y muy poco realista. ¿Por qué? Porque la fluidez en un segundo idioma se refiere generalmente, implica la capacidad de nosotros poder comunicarnos con total facilidad y naturalidad en dicho idioma en todas las áreas del lenguaje que implica habla, es decir, producción oral, hablar, decir lo que nosotros queremos decir, con facilidad y naturalidad, como lo dice en el artículo. Las áreas del lenguaje que son el habla, la producción oral, la comprensión auditiva, es decir, lo que nosotros entendemos que nos están diciendo y en cualquier conversación natural, obviamente, la lectura, es decir, tomar textos y la escritura. Esas son las cuatro competencias, las 4 áreas de competencias del lenguaje que determinan nuestra fluidez en un idioma. Entonces, si nos vamos desde lo fácil a lo difícil, generalmente empezamos con la lectura, que es lo más fácil. Comprender a un texto escrito se nos hace fácil porque cuando nosotros empezamos a estudiar inglés y empezamos a comprender las estructuras, podemos tomar el tiempo para analizar la estructura escrita, pensar en nuestra cabeza, hacer una traducción y entender ello. Esto lo hemos mencionado mucho en otros videos, pero es importante que lo tengamos claro para que entendamos qué vamos a hacer para nosotros poder potencializar y hacer más eficaz nuestro proceso de aprendizaje. O sea que ya sabemos que el proceso más sencillo es la lectura. Después sigue la escritura, porque una vez yo he entendido cómo leo, yo puedo escribir, hacer la producción, ir entendiendo, ir corrigiendo, ir traduciendo a medida que yo lo voy haciendo. Después sigue la escucha, en la cual yo me voy a poner a escuchar y a tratar de hacer lo mismo que hago al leer, pero esta vez sin necesidad de tener una guía visual, sino simplemente auditiva. La guía visual sería el lenguaje corporal que influye mucho en la comunicación. Y obviamente después pasaríamos a la parte del habla, que es empezar a producir esas frases. Ahora, les hago un ejemplo. A mí me gusta traer mucho este ejemplo a colación y es el caso de mis nietas. Yo tengo son nietrastas, ¿sí? Son realmente nietas de sangre por parte de mi esposa. Yo las adoro, son unas niñas adorables. Ellas nacieron en los Estados Unidos. Sus padres son hispanos. La mamá es procedente de Ecuador, ha vivido toda su vida en los Estados Unidos y el papá es de aquí de Colombia, con lo cual son de familia hispana. El lenguaje nativo de sus padres es el español, pero se han criado en los Estados Unidos, con lo cual hablan más en inglés. Como yo hablo inglés, la he pegado mucho con ellas, son súper adorables y hablo casi todos los días con ella, pasamos tiempo. Y he notado muy interesante el proceso, sobre todo en la niña de 3 años. Ella hasta ahorita cumple 4 años en este mes, hasta ahorita ya se está poniendo a hablar mucho. Habla mucha jeringonza, es decir, mucho que no se le entiende, pero muchas de las cosas que produce se le entienden en su inglés básico. Pero sí que entiende lo que uno dice. O sea, su parte auditiva está allí. Yo le hablo y entiende. Está empezando a escuchar. Y hacia allá vamos con esto. Entonces, ser fluido, nuevamente, ser fluido en un segundo idioma implica la capacidad de poder expresarse de manera clara, de manera coherente, poder comprender una conversación, poder comprender un texto de una manera completa, poder responder a esos estímulos de comunicación con fluidez, sin importar las situaciones y los contextos y sobre todo dentro del entorno cultural, porque el idioma, además de ser una expresión de comunicación de necesidades,
es una expresión de la cultura propia en la que se vive. Así que las características de poder hablar, de poder ser fluido en un idioma es hablar sin esfuerzo. Primero que todo, es la capacidad de poder expresarse, que yo pueda hablar sin tropiezos en una conversación, que yo pueda hablar de una cantidad de temas sin necesidad de tener inconvenientes cuando se trata de vocabulario, gramática y expresiones, ¿sí? Porque todo esto es cultural. La comprensión auditiva también es importante, como ya lo habíamos dicho, para yo poder procesar la información que está llegando. Cuando yo empiezo la comprensión auditiva en inglés, normalmente al principio tengo que demorarme porque estoy haciendo un esfuerzo consciente en captar el significado, es decir, empiezo a traducir en mi cabeza una cantidad de cosas, pero después empiezo a hacer asociaciones. Y resulta que un punto muy importante del proceso de adquisición, que es hacia donde nosotros tenemos que apuntar gran parte de nuestros esfuerzos, es esa exposición al idioma. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro este punto de hacia dónde va la fluidez, por qué la fluidez implica el uso natural del idioma, poder ser coherentes en nuestras estructuras, poder hacerlo de una manera natural dentro de los entornos culturales. Cuando tenemos esto claro, ya entendemos que nuestro proceso de aprendizaje de ese segundo idioma depende de dos factores de los cuales yo ya he hablado mucho y son adquisición versus educación. En muchos métodos se utiliza más que todo la educación, en muchos métodos se trata de buscar la adquisición, pero lo ideal es que podamos mezclar estos dos puntos. Así que el primer punto importante es que una vez ya hayamos comprendido de qué se trata los procesos de aprendizaje de un segundo idioma y hacia dónde vamos con la búsqueda de la fluidez, que si entienden esto de la fluidez se darán cuenta que no es algo que se adquiere en 3 meses, es imposible adquirirlo en 3 meses. Entonces ya sabemos que tenemos que separar los procesos de adquisición y los procesos de educación, entenderlos por aparte y hacer un equilibrio en estos procesos en nuestro propio proceso de aprendizaje. Ahora, tengan en cuenta que la capacidad de aprendizaje de las personas es diferente. Es muy diferente una persona que tenga un nivel intelectual mayor a una persona que ha tenido un nivel educativo, un nivel intelectual menor. Así que cuando vemos videos en YouTube de personas que es que yo he aprendido 10 idiomas en 3 meses, o pueden estar diciéndonos mentiras o pueden estar sobre exagerando la situación. Es decir, personas que tienen capacidades mayores a las de nosotros. Hay personas, por ejemplo, yo soy muy torpe jugando fútbol, yo no sé jugar fútbol y hay personas que tienen facilidad para aprender fútbol y lo hacen con mucha facilidad. Si yo quisiera ponerme a aprender a jugar fútbol, lo puedo hacer, pero tengo que invertir muchos más recursos de los que las personas que tienen mayor facilidad para hacerlo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que tienen más facilidad para poderse meter en un entorno autodidacta que otras. Yo soy un autodidacta por naturaleza y para mí ser autodidacta es fácil, pero para otras personas no. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Primero tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro proceso de aprendizaje, qué tan fácil es. Y de acuerdo con ello entonces tenemos que empezar a hacer nuestro plan, a marcar un plan de lo que nosotros vamos a hacer para aprender. Entonces, ya sabemos qué es ser fluido en un idioma. Ya entendemos cuál es la diferencia entre adquisición y educación. Educación es todo lo que nos enseñan formalmente. Cuando vamos a una clase, nos enseñan las reglas de gramática, las estructuras, todo esto, los verbos, cómo funcionan, los tiempos, los modos. Y adquisición es cuando yo estoy ya expuesto directamente al idioma y como aprendimos de niños, que empezamos a escuchar, tratamos de entender lo que nos están diciendo y empezamos a hacer asociaciones y empezamos a hacer. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre nuestros procesos de educación y nuestros procesos de adquisición. Eso tiene que ver con la manera como nosotros vamos a programar nuestro plan de estudio. Entonces, ya sabemos primero que tenemos que tener una motivación real. La motivación real es por qué queremos aprender un segundo idioma.
ya sea por la necesidad, ya sea porque nos gusta, ya sea porque es una oportunidad laboral, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener una motivación real y la motivación real nos mueve, por eso se llama motivación, es ese motivo que nos mueve a hacer algo. Tiene que ser una motivación real y de esto ya hemos hablado también mucho. Entonces, ya sabemos que tenemos una motivación, hemos entendido hacia dónde vamos con fluidez, comprendemos las diferencias entre los enfoques de educación y adquisición y la importancia de poder encontrar un modelo que mezcle estos dos métodos. Y ahora vamos a buscar, y tenemos también clara nuestra capacidad. Ya sabemos que no es lo mismo una persona que tiene mucha capacidad para el idioma, otras que de pronto no lo tienen y requieren más esfuerzo. Y de acuerdo con eso también tenemos que buscar nuestros recursos. Recursos educativos, recursos de aprendizaje, ya sea que nosotros dispongamos de dinero o no. Pero independientemente del dinero, los recursos más importantes son el recurso de motivación y el recurso del tiempo que yo esté dispuesto a invertir en ello. Depende directamente de la motivación y no es tan importante como el recurso económico. ¿Por qué? Porque existen muchos recursos gratuitos que nos permiten hacer todos estos procesos, tanto recursos educativos como recursos de adquisición. Los recursos educativos son todas las fuentes de información, como las de este video, las de este canal, donde encuentran cerca de 800 videos con todos los temas que necesiten acerca de inglés y allí están gratis sin que tengan que gastar un peso. Los recursos de motivación obviamente son esos que ustedes ponen, las ganas que ponen para poderse meter allí a empezar a hacer este proceso. Entonces eso lo tenemos que tener claro y de allí directamente viene el proceso de la dedicación que vamos a poner esto. O sea, esto es un asunto de todos los días. Esto, si ustedes quieren avanzar, tienen que estudiar todos los días. Sacar tiempo para estudiar y sacar tiempo para practicar y sacar tiempo para exponerse todos los días al idioma que quieren aprender, en este caso inglés. De otra forma, no van a avanzar. Y mucho menos en 3 meses, porque ya lo hemos visto, es una meta irrealista y súper, súper, súper ambiciosa. Con eso nosotros entonces vamos a hacer un plan de estudio. También hemos hablado en otros videos de esto. Y este plan de estudio tiene que incluir los objetivos que nosotros vamos a hacer. Objetivos, primero, dependiendo de dónde estamos partiendo. Porque no es lo mismo una persona que va a empezar desde cero y querer ser fluida en determinado tiempo a una persona que ya ha tenido contacto con el idioma y contacto con la educación del idioma. O sea, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en el momento en que vamos a partir de la definición de nuestros objetivos en nuestro plan de estudio. Entonces, el proceso de adquisición como tal tiene que tener claro que nosotros vamos a dedicar tiempo a una comprensión pasiva al principio. Eso es parte del proceso de adquisición, así como cuando nosotros éramos niños, al principio escuchábamos y escuchábamos y escuchábamos y veíamos y asociábamos lo que veíamos con lo que escuchábamos y empezábamos a entender. La gran ventaja es que nosotros no somos niños y ahora lo que escuchamos lo podemos tratar de asociar por medio de traducción, comprendiendo cosas, pero se requiere un proceso de escucha pasiva. Y la escucha pasiva, si vamos a empezar desde el nivel 0, les recomiendo que vean el video acerca de mejorar su listening comprehension skills por medio de cómics para niños, cartoons que llaman, estas historietas cómicas para niños. Yo en el video hablo de una que me parece genial y es la de Peppa Pig. Si ustedes se van al canal de Peppa Pig, que son videos para niños, Peppa Pig es un muñequito infantil. Es un canal, es una producción audiovisual genial para niños porque está hablada en un inglés muy claro, muy básico, pero rico en su producción. Y cuando nosotros empezamos a exponernos a este tipo de comprensión pasiva, con los elementos de estudio que estamos haciendo, entendiendo las estructuras básicas, cómo se forman oraciones básicas, sujeto, verbo, objeto, habiendo hecho nuestro estudio, nuestro análisis y nuestro estudio diario, a medida que nos vamos enfrentando a esta comprensión pasiva, nuestro cerebro empieza a entender estos procesos. Vean el video en el cual yo les explico lo del listening comprehension porque tiene que ver con esto. Y en este momento tenemos que empezar a hacer el proceso de producción. Tenemos que hacer el proceso de producción y es empezar a hablar. Esto es inaplazable.
La gente siempre le tiene miedo a hablar porque suena raro, porque se van a reír de mí o porque voy a cometer errores y este no puede ser el caso. Queremos aprender, tenemos que hacerlo. Cuando nosotros hablamos con niños que están aprendiendo español, lo hablan mal, pero los entendemos y nos comunicamos con ellos. Así mismo nos va a pasar en nuestro proceso de aprendizaje. Y si no queremos cometer errores, pues entonces tenemos que estudiar y practicar más. Tenemos la ventaja que ya tenemos un programa lingüístico que es nuestro español, lo conocemos y podemos hacer asociaciones y podemos hacer traducciones, entonces nos basamos en ello para poder hacer este proceso de empezar a hacer una producción limitada. Esa producción limitada va a ser una producción con errores, como ya les decía, pero tiene que ser de manera activa y continua. Si yo todos los días tengo que empezar a decir, hey, good morning, how are you? My name is Mike, how are you? What's your name? What time is it? What is that? Cosas como esas. What's this? How do you say pincel in English? How do you say pincel in English? Cosas muy básicas que son fáciles de aprender. Good morning. What's this? Cosas como esas para empezar a hacer una producción limitada, pero de manera activa, de manera continua, sin importar que cometamos errores. Y es muy importante tener un elemento corrector y de retroalimentación. Ahí es donde muchos de quienes quieren empezar a aprender como autodidactas fallan, porque no tienen un elemento apropiado de corrección y retroalimentación. El elemento de retroalimentación y corrección generalmente es alguien que sabe o que tiene elementos lingüísticos. Por lo cual es muy importante tener un compañero de intercambio de lenguaje. Un compañero de intercambio de lenguaje generalmente es una persona que es hablante nativa del lenguaje que nosotros queremos aprender, pero que también quiere aprender nuestro idioma. Así que empezamos a hacer sesiones en las cuales conversamos, tratamos de conversar, intercambiar, yo le corrijo y él me corrige, y ese es uno de los elementos que pueden ser elementos gratuitos cuando no disponemos de dinero, pero si disponemos de un buen recurso financiero o de un modesto recurso financiero, podemos programar clases quincenales, semanales o mensuales con un profesor, un tutor, con el cual nosotros podamos haber tenido todo un proceso de un mes, una semana o 15 días, en el cual hemos estado practicando, aprendiendo y estudiando, tomando notas, recogiendo información para poder hacer ese proceso de corrección y retroalimentación con esta persona. Es muy importante y vuelvo les digo, es donde la gran mayoría de autodidactas fallan porque no tienen un buen elemento corrector y de retroalimentación. La expansión del vocabulario y de la gramática es algo que podemos hacer nosotros mismos. Todos los días aprender 3, 4, 5 palabras nuevas, incorporarlas, practicarlas, asociarlas, exponernos a ellas y repetirlas y hacer una práctica constante, regular. Hacer un uso en contexto de lo que estamos aprendiendo, porque si yo aprendo a decir buenos días, pero no lo uso en contexto, pues no lo voy a adquirir. A medida que ustedes están diciendo good morning por las mañanas, ya saben que good morning es buenos días y no tienen que pensar en traducirlo. Cuando ustedes dicen what time is it, sin necesidad de estar, pues ya saben what time is it. Se mandan la mano aquí para saber what time is it. Ni siquiera tienen que pensar, están en contexto y se lo preguntan a alguien. Esa práctica contextual ayuda a la adquisición de manera potentísima, pero hay que hacerlo. Y la automatización y la internalización de todos estos procesos se dan con la exposición, la práctica y la repetición. Entonces es importante entender que estos procesos de aprendizaje de segundo idioma se dan cuando nosotros tenemos claro esto. Así que haciendo el resumen de todo lo que tenemos es, primero, lo más importante, no es imposible aprender un segundo idioma. No es imposible aprender inglés, no es imposible llegar a ser fluidos en inglés. Segundo, ¿qué es ser fluido en un idioma? Ser fluido en un idioma es, ya lo tenemos claro, es poder tener esa capacidad de comunicarnos de manera constante, natural, sin tropiezos, en todas las áreas de las competencias del habla. Hablar, escuchar, escribir y leer. Son esas las 4 palabras. Y de manera natural en entornos coloquiales, naturales y culturales, porque tenemos que entender la cultura. Eso es ser fluido. Ahora, ¿es posible ser fluido en 3 meses? Imposible. Fluido en 3 meses desde cero es imposible. Se requiere, es una meta bastante agresivamente ambiciosa y en la mayoría de los casos
y real. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que quieran aprender ya son personas que no tienen recursos de tiempo, porque dicen, no, es que yo solamente puedo estudiar 10 minutos al día y eso es imposible hacerlo de esa forma. Es imposible, salvo que lo que le vendan sea repetir cosas como loro. Es imposible hacerlo, ya eso lo tenemos claro y no lo digo solamente yo, pueden averiguarlo con muchos profesores nativos, es imposible, entonces eso también lo tenemos que tener claro. Siguiente punto, de acuerdo con nuestras capacidades, tenemos que saber cuál es nuestra motivación real para aprender el idioma. Tenemos una motivación clara, perfecto. Si tenemos esa motivación clara, vamos a buscar nuestros recursos, que en su mayoría podemos encontrar recursos gratuitos, y tenemos que hacer con nuestra dedicación un plan de estudio en el cual estén centrados objetivos, y estos objetivos sean claros de acuerdo con nuestro nivel y con nuestras capacidades. Este plan de estudio tiene que ser un plan de estudio diario. Nosotros tenemos que exponernos diarios al estudio y a la práctica del idioma. Y este plan de estudio y de trabajo tiene que incorporar un proceso de comprensión pasiva auditiva en la cual yo me exponga al idioma hablado en entornos ricos, sencillos y fáciles de comprender para mí, con mis herramientas Peppa Pig, ya se los dije, que me permitan estar viendo, escuchando y empezar a entender, divertirme y asociar eso con emociones y experiencias para que yo adquiera eso y empezar a hacer un proceso de producción. Tengo que empezar a hablarlo, cosas sencillas. Estamos haciendo un curso en este momento, se llama Let's Speak. Tenemos ya varias semanas haciéndolo y hemos enfocado este curso en hablar cosas sencillas para hablar. Pero tenemos que hacerlo, dejar el miedo, dejar la pena, dejar la angustia de que se van a burlar de mí. No importa. Estamos aprendiendo y lo vamos a hacer. Ahora, si logramos mezclar todas estas cosas, si encontramos nuestra motivación, si metemos dedicación, si recogemos nuestros recursos, si encontramos la manera como nosotros podemos aprender con nuestros recursos, con nuestra motivación, con nuestra dedicación y haciendo un trabajo diario, les puedo garantizar que esas metas las van a conseguir en corto tiempo. Corto tiempo, ojo, no son 3 semanas, no son 3 meses. Un proceso que por lo menos necesita un año, por lo menos. Pero los resultados los van a ver. Y los van a ver gradualmente. Y entre más le metan energía y recursos, estos resultados van a mejorar. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Recuerden, si ustedes están pretendiendo esto en corto tiempo, de nuevo, van a perder dinero, se van a frustrar, van a suceder muchas cosas. Así que espero que esta información les haya servido, haya sido de su interés y que la puedan poner a funcionar para que su proceso de aprendizaje sea eficaz. Si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita, la mejor manera de estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente, y de paso apoyan el crecimiento del canal. También con esto pueden participar en el chat durante nuestras clases en vivo, curso Let's Talk, para que estemos hablando desde cero. Y también un saludo cordial, un agradecimiento grande a las personas que hacen parte del programa de membresías. Es una manera adicional de mostrar su aprecio y mostrar apoyo por el canal. Así que yo disfruto mucho de estos procesos, espero que ustedes también estén disfrutando, aprendiendo a la par, y nos veremos en un próximo video. Take care, bye bye.